Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy nos visita un invitado de lujo, el doctor Horacio Cuesta, que es médico cirujano pediátrico. Y con él vamos a hablar de todas las cirugías, lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marité? Bien. Un gusto estar acá con vos. Mira, me vine de River, estaba pensando que vos sos, me acordé recién, que vos sos hincha fanático, ahora me acordé. Sí, bueno, hoy estamos contentos. Por eso mismo. Horacio, decime, ¿qué es ser cirujano pediátrico? Bueno, es una parte de la vida, digamos. Yo digo que los cirujanos pediátricos entregan buena parte de su vida para curar a los niños. Entonces yo lo tomo como una parte importante de mi vida, de una profunda vocación que es la que hay que tener para ejercer y un profundo respeto y admiración por los niños, digamos, que es lo que a mí me mantiene día a día para seguir haciendo esta especialidad y esta profesión. Exacto, qué linda definición que hiciste, ¿no? Una verdadera vocación. Como la medicina en general. Eso te iba a decir, como la medicina en general. Bueno, Horacio, vamos a ver, por ejemplo, en los chicos más pequeños, por ejemplo, un recién nacido, ¿puede necesitarse alguna cirugía de urgencia? Sí, de hecho hay patologías quirúrgicas del recién nacido. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo vas a operar un recién nacido? Bueno, el recién nacido tiene patologías quirúrgicas. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían? Tiene una muy importante que es la atresia de esófago, por ejemplo. Eso quiere decir, digamos, que tiene... El esófago no tiene toda la continuidad que debería tener y está interrumpido en cierto sector, generalmente el tercio medio, con una fístula a la tráquea. O sea que todo el desafío para nosotros es ir a operar, primero retirar esa fístula que comunica el esófago con la tráquea, y si los cabos nos dan, si no hay tanta diferencia, si no hay tanto long gap, que es lo que nosotros hablamos, en una primera instancia hacer una anastomosis primaria para que recupere. Está bien, que vos, para la gente que, para hacérselo más sencillo, sería entonces que tienen como el esófago cerrado y que a veces tiene comunicación con digamos, una parte del organismo que se dedica a la parte respiratoria. Se mezclaría entonces lo digestivo con lo respiratorio y podría traer complicaciones. Por eso, de hecho, el chico en general, cuando tiene la variante más común, que es la tipo 3 con la comunicación, el aire pasa al abdomen y el chico está distendido. Entonces es otro signo clínico para decir, bueno, además este paciente tiene una atresia tipo 3 porque tiene comunicación está distendido, tiene comunicación con el abdomen. Por eso la importancia de la cirugía precoz. Por eso la importancia de la cirugía precoz, siempre y cuando el chico esté estabilizado. No hay una urgencia extrema por operarla, hay que estabilizarlo. Desde ya que hay que poner una sonda. Imagínate que el esófago tercio superior, la parte primera del esófago está cerrada. Entonces, si uno no le pone una sonda para aspirar continuamente, pasa todo el contenido a la vía aérea y eso le trae mucho problema. Claro, inclusive infecciones, que claro, es mi campo, digamos. Esa es una de las patologías, sí. Pero después hay muchísimas que tienen que ver, hay cuadros que tienen que ver con obstrucciones intestinales porque el intestino está cerrado en determinada parte y eso es un cuadro que nosotros llamamos atresia intestinal. Hay cuadros más complejos que son muy infecciosos, inflamatorios infecciosos, como es la enterocolitis necrotizante, que por determinados mecanismos el intestino se necrosa y muchas veces hay que ir a operarlo en la urgencia para retirar esa porción necrosada o tratarlos en forma menos invasiva, poniendo un drenaje, esperando. Patologías del recién nacido son complejas, requieren de una habilidad especial y los cirujanos infantiles en general tenemos esa habilidad para poder tratarlos. Perfecto, es decir, que el recién nacido no se encuentra exento de tal vez necesitar ingresar al quirófano. Y ocupa un lugar muy particular dentro de la cirugía. Porque son en general, como vos decís, malformaciones muy graves que comprometen la vida, ¿no? 100% malformaciones congénitas que comprometen muchas veces la vida si uno no las trata a tiempo. Perfecto. ¿Y qué otras patologías más frecuentes después del periodo de recién nacido podemos ver? Después del periodo de recién nacido, etapa preescolar probablemente, bueno, lo que uno habla de patología de consultorio, patología blanda o diaria,
es la hernia inguinal. ¿Y cómo se detecta la hernia inguinal a los papás, por ejemplo? ¿Qué tienen que fijarse? La hernia inguinal se detecta porque en general el chico tiene una especie de bulto en la región inguinal cuando llora o cuando hace algún esfuerzo, y a veces ese bulto se traduce no solo en la región inguinal, sino en la zona del testículo del mismo lado. Entonces los padres notan ese bulto, esa tumoración, y enseguida hacen la consulta con el pediatra. Bien. ¿Y eso es sinónimo de cirugía? Eso es sinónimo de cirugía. Siempre. Siempre, porque incluso cuanto más chico es el paciente, más posibilidad de complicaciones puede haber. ¿Cómo se puede complicar la hernia inguinal? Y bueno, se atasca. ¿Por qué? Porque la hernia inguinal responde a lo que llamamos a un peritoneo vaginal permeable. O sea, está comunicado el abdomen con la zona del testículo a través de un conducto que parece una manguera, para que la gente entienda. Entonces, esa manguera hace que en algún momento pueda meterse dentro de la luz un asa de intestino y hacer un atascamiento, una encarcelación. Es decir, que no puede volver a salir. No puede, exactamente. Entonces, eso conlleva que haya que llevar de urgencia el chico a un hospital o al centro de puede perder el testículo, por ejemplo, en casos graves. Puede perder el testículo porque vos pensá también que repetidas encarcelaciones hacen que se dañe la vascularización del testículo. O sea que por todo eso digo, además ocasiona un cuadro de urgencia, porque también pensá que si está encarcelada la hernia por un asa intestinal y nosotros no la tratamos, esa asa también se puede necrosar. Se puede, digamos, como para que la gente entienda, se puede morir, se puede poner negra sin vascularización. Entonces, eso requiere de una atención inmediata. Pero para no llegar a ese punto, cuando uno hace el diagnóstico, la hernia inguinal es quirúrgica. Bien, me acuerdo que en un tiempo prudencial hay que operar al niño. Claro, que nos habían explicado hernia inguinal detectada, hernia inguinal operada. Exactamente. Así que eso sería que enseguida consulten. ¿Y qué diferencia hay con el hidrocele? Porque a veces, viste, que se confunde o es un diagnóstico diferencial. Llamamos hidrocele a un peritoneo vaginal permeable que tenga líquido. Que tenga líquido en el testículo. No el asa intestinal, digamos. No el asa intestinal, sino líquido. El líquido responde a la misma permeabilidad que tiene ese conducto, digamos. Entonces, hidrocele es sinónimo de cirugía también, porque quiere decir que ese conducto está permeable y lo que uno tiene que lograr con la cirugía es ir a cerrar ese conducto. Siempre, a cualquier edad, tenés que operarlo. Siempre a cualquier edad la hernia se opera. Hidrocele, yo decía. El hidrocele en general, hasta el año uno podría esperar. Eso. Porque ha habido casos de hidroceles puros, sin hernia concomitante, digamos, sin bulto en la ingle, pero un hidrocele puro que uno en etapa de lactante, 6 meses, 8 meses, 10 meses, puede ir controlándolo. Si no hay signos de hernia, hasta el año uno lo puede controlar. Puede llegar a desaparecer ese hidrocele. Entonces, evitamos una cirugía en el niño. Si a los 12 meses no desaparece, yo indico cirugía. Perfecto. Es decir, que eso es importante para detectar la diferencia. Exactamente. Y el pediatra, si tiene dudas, tiene que enviarlo inmediatamente a un cirujano. Yo creo que sí, sin duda. De hecho, los pediatras lo hacen porque tienen mucho nivel de alerta y eso es una parte que se revisa continuamente en el examen clínico pediátrico. Bien. Con respecto a la apendicitis, peritonitis, ¿cómo sería el diagnóstico? El diagnóstico de apendicitis es clínico. Digamos, ahí la clínica es soberana. Depende un poco de la edad, ahí también, porque hay apendicitis a toda edad. Yo puedo contarte que uno puede detectar una apendicitis en el recién nacido, que es un cuadro raro, que no se manifiesta como en el chico más grande, pero que se manifiesta con un cuadro probablemente de obstrucción intestinal, de oclusión. Podemos tener una apendicitis en una etapa más tardía y eso puede dar un cuadro en general de dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, con fiebre, que alerta al pediatra porque el abdomen tiene cierto dolor importante en un área que es el cuadrante inferior derecho, el chico tiene fiebre, muchas veces tiene vómitos también y en el examen uno alerta que hay dolor en esa parte del abdomen, incluso lo que nosotros llamamos
signo de Bloomberg, dolor a la descompresión. Uno comprime el abdomen y cuando suelta la mano a la descompresión, el niño dice, ay, tengo dolor ahí. Bueno, eso es un signo a tener muy en cuenta. Y en el chico más grande se da lo que nosotros llamamos la cronología de Murphy. ¿Cómo es? Un cuadro clínico típico. El niño te dice, me empezó el dolor acá en el estómago, debajo del estómago. ¿Y cómo fue después? ¿Me podés contar? Y doctor, se me corrió al cuadrante inferior derecho y además tuve fiebre, tuve náuseas, tuve vómitos, no tengo ganas de comer. Y el dolor no es un dolor cólico, es un dolor que me avanza en el tiempo. Y a eso prácticamente hace diagnóstico. Si a nosotros a todo eso le sumamos el examen físico y hay este signo que yo te cuento, signo de Bloomberg, casi que el diagnóstico está hecho. Bien. Si hay alguna duda, ayuda el ultrasonido, la ecografía. En el diagnóstico. Sí, ¿por qué? Porque es bastante específica y precisa la ecografía para ver un apéndice engrosado, inflamado, que nos ayuda también en el diagnóstico. Bien. ¿Y esta apendicitis tiene algún otro signo más precoz que haga sospecharlo para no llegar al signo de Bloomberg? No, a ver, dolor, sí, dolor, porque que puede ser inespecífico. Con un dolor. Pero muchas veces el cuadro no está claro. Entonces uno lo que debería hacer es probablemente tomarse un tiempo para evaluar unas horas, para evaluar al chico y ver cómo se desarrolla ese dolor. Bien. Muchas veces ante una duda extrema es preferible dejar al chico internado, evaluado por un equipo, y nosotros verlos un par de horas después para definir si debemos tomar una conducta quirúrgica o no. Tenemos que ir a un corte y vamos a dejar el problema de la peritonitis. Pero Perfecto. no contestes nada ahora porque dejamos el suspenso. Bueno, hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que seguimos con más cirugía pediátrica y el doctor Horacio Cuesta. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Horacio, habíamos dejado el suspenso. ¿Qué es la peritonitis? La peritonitis es una etapa avanzada de la apendicitis aguda. Digamos, el apéndice llega un momento que de estar inflamado se explota, digamos, para que la gente entienda, y como tiene una comunicación con el intestino grueso, con el ciego, pasa contenido purulento a la cavidad y entonces el abdomen se llena de pus y conlleva un cuadro grave, infectológicamente importante y con posibilidad de un montón de complicaciones. Con lo cual ahí sí hay que actuar rápidamente, hay que hacer diagnóstico rápido y operar a la brevedad. Por eso es muy importante recordar que frente a dolores abdominales importantes, ¿qué decís de los antiespasmódicos y todo esto? Sí, yo digo que en los chicos es preferible evitarlos. Exacto. Que las horas pasen y que el cuadro vaya evolucionando hacia una causa que no tiene nada que ver con algo quirúrgico, que puede ser, llámese infección urinaria, dolores de otro origen, o a un cuadro eminentemente quirúrgico donde uno dice, bueno, este chico no está medicado, no ha tomado ningún antiespasmódico, no le hemos dado antibióticos tampoco, y esto es un cuadro quirúrgico, hay que operarlo. Claro, porque tal vez enmascaramos un cuadro que puede llegar a ser peligroso para el chico. Claro, y llegar a la peritonitis. Claro. Por eso es importante que la mamá tampoco le dé ningún tipo de medicamento. Absolutamente nada. Hasta que descartemos. Y esté siempre en contacto con el equipo médico que lo atiende o que le corresponde. Bien. ¿Y la cirugía de la apendicitis es sencilla? La cirugía de la apendicitis para un cirujano pediátrico es la cirugía más frecuente, digamos. Así que es una cirugía relativamente sencilla porque hay que ir a sacar el apéndice. Se puede hacer de dos formas, por vía abierta, digamos haciendo una incisión en la zona del cuadrante inferior derecho, y está muy de moda y ya está demostrado que tiene amplísimas ventajas hacerla en forma mini-invasiva, o sea, por vía laparoscópica, donde las incisiones son mucho más pequeñas y la recuperación es mucho más rápida y la respuesta es la misma que si la hacemos por vía abierta. Incluso mejor desde el punto de vista de la cosmesis y de la estética para el paciente, sobre todo si es una niña. Perfecto, Horacio. Quiero hacer algo. Te hago un comentario nada más, y esto va para toda línea en general.
debe hacerse por vía laparoscópica con alguien que tenga experiencia en laparoscopía. Qué importante eso. Sí, porque si vos no tenés experiencia en laparoscopía, es preferible hacerla por la vía común que la has hecho toda la vida, que es por vía abierta. ¿Por qué? ¿Qué problema podemos tener? La laparoscopía requiere de cierto training y entrenamiento, sobre todo para tratar peritonitis, donde probablemente haya que lavar toda la cavidad, mirar toda la cavidad, porque el pus puede estar debajo del hígado, arriba del hígado, debajo del vaso. Claro, y después arriba. hacer abscesos. Entonces requiere de cierta experiencia. Quien la tiene, bienvenido sea que se pueda operar por vía laparoscópica. Quien no la tiene, la debe operar por la vía convencional, que lo ha hecho toda su vida. Bien, pero la peritonitis sí es una cirugía un poco más complicada. Es un poco más complicada porque no solo hay que sacar el apéndice, sino hay que tratar de lavar toda la cavidad, digamos, diluir todo ese pus, claro, aspirar todo ese pus y dejar al chico con la cavidad limpia, para que se entienda. Ahí la vía laparoscópica no iría. No, sí, la vía laparoscópica va, por eso te digo, pero requiere de training, de experiencia, de estar al tanto y de estar entrenado para hacer eso. Perfecto. Sí, yo te diría que hoy en día en una peritonitis la laparoscopía es opción número 1. Ah, mira. Sí, ¿sabes por qué? Porque vemos mejor la cavidad. Vemos toda la cavidad en la pantalla que nos brinda la laparoscopía, vemos toda la cavidad abdominal, vemos dónde hay pus, dónde no hay pus, dónde tenemos que lavar más o menos, y eso nos lo brinda la laparoscopía. Ah, mira, tenía un concepto equivocado. Sí. Perfecto. ¿Qué es el escroto agudo? Que cuando veíamos, digamos, los temas más frecuentes, patología, me habías dicho aguda. Frecuente, aguda, de emergencia. El escroto agudo es un cuadro agudo testicular que puede tener, en general, 3 diagnósticos posibles. Puede deberse a una inflamación del testículo, que uno llama orquitis o orquiopidemitis. Puede deberse a una torsión de algunos apéndices que cuelgan del testículo, que se llama torsión de apéndice testicular, o puede deberse a una torsión del testículo. ¿Qué es eso? Todo el cordón que lleva la vascularización del testículo, por el testículo no estar bien fijado, hace una torsión, como no está bien fijado al dartos, digamos, hace una torsión el testículo y se tuerce 360 grados, como si fuera un badajo de campana, digamos. Y eso hace que pierda vascularización y que el testículo pueda perderse. Entonces, ahí sí hay entre 6 a 8 horas para actuar. Es decir, que es una urgencia. Es una cirugía urgente. Bien. Ahí sí uno tiene que ser claro y decir, el diagnóstico es tengo que operarlo. ¿Puede ser secundario algún traumatismo? ¿Viste? Por ejemplo, el golpe con una pelota. Secundaria traumatismo es raro que conlleve una torsión. Ajá. Pero sí puede llevar un traumatismo, un escroto agudo, porque te crea un hematoma muy importante en el testículo y puede semejar una torsión. Entonces, el antecedente en el interrogatorio del golpe por ahí es importante. Bien, es decir que hay que acudir urgente a la consulta. Urgente. Cuando los papás ven un testículo enrojecido, sobre todo en un cuadro que empezó de golpe, con dolor y con aumento de tamaño del testículo, requiere una consulta urgente. Bien. Urgente. Perfecto, eso es un mensaje fundamental. Sí. Muy bien. Horacio, vos me contabas que en este momento estás haciendo colocación de accesos vasculares con técnicas novedosas. ¿Querés hacer algún comentario? Sí, lo que quería contarte es que ha cambiado mucho la sistemática el acceso vascular es el procedimiento que primero le enseñamos a los residentes cuando entran a la residencia. Serían las vías endovenosas para la gente. Exactamente, claro. Sería la colocación de vías. Entonces, el procedimiento que primero enseñamos. Hoy en día, digamos, en líneas generales, los accesos vasculares son o centrales. ¿Por qué? Porque uno en realidad punza y coloca un catéter en un vaso grande, que puede ser la vena yugular o puede ser la vena subclavia o el tronco. Entonces, muchas veces nos piden una vía central. Una vía central, nos estamos refiriendo a estos accesos, que están en general en el cuello, pero que son vasos grandes que están en íntimo contacto con la cavidad torácica. Pero por otro lado hay otro tipo de vías que nosotros podemos colocar o acceder a través del brazo y son periféricas. Entonces, y que nos pueden llevar a un vaso central también. Muchas veces necesitamos de un vaso central para infundir medicación. Infundir cierto tipo de drogas que requieren de un acceso venoso central.
Ahora, yo en ese caso, para que la gente entienda, puedo acceder a través de un vaso central o puedo acceder a través de un vaso periférico. ¿Cuál es la desventaja de acceder a un vaso central? Es que puedo tener complicaciones, como ser, ese vaso puede sangrar, puedo tener un hemotórax, puedo tener un neumotórax porque pinché la pleura, Es y decir, eso me da salida de aire a la cavidad torácica y un neumotórax con un cuadro de falta de aire y demás. Entonces, lo que ha venido a cambiar toda esta sistemática es el ultrasonido. la ecografía. La ecografía, porque la ecografía me permite ver bien el vaso, ver el momento de la punción y ver que llego bien al vaso y coloco bien el catéter. Eso es muy reciente, ¿no? Eso tiene cierta cantidad de años, digamos, pero hoy en día es implícito que cualquier acceso vascular debo hacerlo bajo ultrasonido. Entonces, si yo no adquirí la competencia de mirar y hacerlo guiado con ultrasonido, estoy obligado en la era actual a adquirirla. Y por otro lado... Perdóname, más siendo cirujano pediátrico, ¿verdad? Porque las vías, los accesos es mucho más difícil. Muy frecuente en cirugía pediátrica, digamos. Siempre nos piden una vía central, sí, digamos, para determinada cosa. Y sí, cuando éramos residentes llamábamos urgente al cirujano que nos ayudara. Ahora, está la cuestión de que a veces nos piden una vía central, por eso yo digo, con esos inconvenientes que yo te conté, pero que lo puedo solucionar con un acceso periférico. En el cual tengo la misma sistemática. Yo busco la vena que está acá en el brazo, por ecografía la miro y llevo un catéter a central. O sea, da toda la vuelta en el recorrido de la vena y lo pongo en la vena que está antes del corazón, que es la vena cava superior, y funciona como un acceso venoso central. Entonces, ese catéter... Y tendría, perdóname, menos riesgos que esto que decías vos. Exactamente, lo que vos decís. Acá tengo casi cero riesgo, más que un hematoma. Acá tengo muchos riesgos, de 3 o 4 complicaciones importantes. Ahora, este catéter que yo puse me sirve para hacer infusión de antibiótico. Cuando vos indicás un tratamiento de 15 días o 20 días con antibiótico, no es una vía central, es un catéter periférico. Para hacer nutrición parenteral total, para hacer tratamientos oncológicos. Hoy en día yo tengo una sistemática en un lugar de trabajo donde debut leucémico, coloco un catéter periférico y comienzan a hacer la quimioterapia por un catéter denominado PIC. En líneas generales, este catéter se llama PIC. Es la sigla en inglés de Central Catheter Inserted Peripheral, o sea, catéter central insertado periférico. Va periférico, pero la punta está en central. Con lo cual yo puedo hacer quimioterapia, puedo hacer parenteral, puedo inyectar vancomicina, que como vos sabés es un antibiótico sumamente irritante y vesicante, que lo puedo inyectar por esta vía. Entonces, en todo este tema de los accesos venosos ha cambiado la sistemática. Debemos estar obligados a aprender ecografía y de paso te digo, antes que vos me preguntes, ¿cuál es el mejor método para aprender todo esto? La simulación. La simulación ha venido a cambiar el aprendizaje de la medicina. Es decir, que uno lo aprende, ¿qué sería la simulación? Que simulando. Exacto, con muñecos, por ejemplo. Exactamente, con Phantom, con muñecos, con simuladores de bajo costo, low cost, que tenemos en nuestro centro de simulación. Yo trabajo en el centro de simulación Inspire FEMEVA de La Plata. No hace falta tener simuladores de la industria que son de alto costo y simuladores virtuales. Uno hace un simulador de bajo costo con gelatina al que atravesamos 2 mangueritas y simulamos la vena yugular y la arteria carótida. Y la gente punza a través de eso y aprende el procedimiento y adquiere la competencia para que uno diga, no, yo aprendí bajo simulación y ya estoy en condiciones de pasar a la etapa clínica y no voy a hacer correr riesgo a ese paciente. Horacio, me quedaría horas, me pasó el tiempo muy rápido, muchas gracias, ya te vamos a volver a invitar, estuviste excelente. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Y los felicito por el programa. Muchas gracias. Hemos terminado este segundo bloque de A Ciencia Cierta y les dejamos una recomendación. Acuérdense de poner el carnet de vacunación al día. Las coberturas de vacunación bajaron mucho en nuestro país.
Y esto nos pone en riesgo de que vuelvan a aparecer enfermedades que teníamos olvidadas. Consulten con su pediatra, su médico clínico, su obstetra si estás embarazada, pero pongan al día su carnet de vacunación. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián.